El conjunto de signos formado por el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura constituye lo que se conoce como constantes vitales o signos vitales y se consideran como indicadores básicos del estado de salud de un paciente. Este vídeo sobre la temperatura forma parte de una serie sobre las constantes vitales. En el vídeo se mostrará el instrumental necesario y la forma correcta en que se debe determinar y registrar. Asimismo, se hará un breve repaso de su aplicación en la práctica clínica. Las constantes vitales pueden ser observadas, medidas y controladas periódicamente para evaluar la situación física de un individuo o la evolución clínica de un paciente. Los rangos normales de medidas de los signos vitales cambian según la edad y la condición física. El examen de los signos vitales es de capital importancia al comienzo de toda exploración física, pues aporta información fundamental sobre la situación general de los pacientes. Por otra parte, la ausencia de signos vitales, sobre todo en relación con la presión arterial, el pulso y la respiración, es un término frecuentemente utilizado para el diagnóstico de la muerte. Se presentan las dos modalidades de termómetros de mayor uso actualmente, el termómetro digital y el de infrarrojos, y que han sustituido al termómetro de mercurio prohibido por normativa europea. Este modelo que enseñamos a continuación es el termómetro digital, que sirve para medir la temperatura bucal, axilar o rectal. Es el que comúnmente se usa en la práctica clínica y su graduación depende de la empresa que lo fabrique, aunque generalmente un termómetro clínico se encuentra calibrado entre los 32 grados centígrados y los 42,9 grados centígrados con una escala de 0,1 grados centígrados. Generalmente disponen de una función de memoria donde se almacenan las últimas mediciones realizadas. Este termómetro mide la temperatura a través del conducto auditivo en el tímpano o, como el caso que se muestra, directamente en la frente del paciente. Su uso es frecuente en pediatría. En el caso del timpánico, es necesario el uso de conos desechables para evitar propagar infecciones de oído. Presentan una fiabilidad alta en la práctica clínica. A continuación se procede a la toma correcta de temperatura axilar con termómetro digital, colocando el termómetro de modo que el bulbo quede en el centro de la axila. Tras esto, se indicará al paciente que aproxime el brazo al tronco y que cruce el antebrazo sobre el tórax, evitando así la movilización y/o caída del termómetro. Retiraremos el termómetro cuando suene el aviso de tiempo incorporado en el mismo. Los errores más frecuentes que se pueden cometer en este procedimiento son coger el termómetro por el bulbo sensible, no mantenerlo fijo en el lugar de medición al no mantener la postura del brazo, ya que la desviación de la posición del termómetro también desvía la medida realizada. Se muestra la toma de temperatura mediante el empleo de un termómetro por infrarrojos a unos 5 centímetros de la parte central de la frente del paciente donde se emiten los infrarrojos. El error más común en este caso sería realizar la toma demasiado cerca de la piel o no mantener fijo el aparato mientras se realiza la medición. Una vez tomada la temperatura, hay que registrarla en la gráfica clínica con color rojo. Al registrar la temperatura, se está elaborando la curva térmica, o sea, el trazado gráfico de las variaciones de la temperatura en el curso de la enfermedad. Se observan dos tipos de movimientos respiratorios. A. Tóraco-abdominal, propio del sexo masculino. La contracción enérgica del diafragma motiva la dilatación inspiratoria de la parte inferior del tórax y abdomen. B. Costal superior, propia de la mujer. La acción de los músculos de la cintura escapular, sobre todo escálenos y esternocleidomastoideos, desplaza hacia arriba y adelante la parte superior del tórax con un máximo a nivel de la segunda y cuarta costillas. En condiciones basales, los valores normales de la frecuencia respiratoria
varían con la edad. Al nacer es de 44 respiraciones por minuto. A los 5 años es de 26 respiraciones por minuto. De 15 a 20 años es de 20 respiraciones por minuto. De 20 a 25 años es de 18 respiraciones por minuto. De 25 a 30 años es de 16 respiraciones por minuto. En los mayores de 40 años es de 18 respiraciones por minuto. Para contar el número de respiraciones por minuto, se puede proceder de 3 maneras. Primera, el explorador se coloca a la derecha del paciente y se agacha hasta que sus ojos queden orientados tangencialmente a la superficie del tórax. Una vez en esta posición, se observa de forma conjunta el segundero del reloj y la superficie torácica, contando el número de inspiraciones o expiraciones, no las dos a la vez, que se producen en un minuto. Segunda, se apoya la mano izquierda sobre la parte superior y anterior del tórax, de tal forma que la esfera del reloj quede frente al explorador. De esta manera, se puede percibir en la mano los movimientos respiratorios y contarlos mientras se realiza el control del tiempo en el reloj. Tercera, se coloca un reloj o cronómetro sobre el tórax del paciente y se cuentan los movimientos de ascenso del mismo que le son transmitidos en cada inspiración a la vez que se controla el tiempo. La frecuencia respiratoria obtenida de cualquiera de estas maneras debe anotarse en los gráficos correspondientes de control mediante un punto negro o una aspa negra. En la exploración podemos encontrarnos alteraciones en la frecuencia respiratoria, la profundidad de los movimientos respiratorios y en el ritmo de la respiración. Respecto a la frecuencia, si consideramos como normal para un adulto frecuencia entre 12 y 20 respiraciones por minuto, eupnea, hablaremos de taquipnea cuando contamos más de 20 respiraciones por minuto y bradipnea cuando contamos menos de 12. Apnea es un periodo sin movimientos respiratorios. Respecto a la profundidad, podemos considerar batipnea o aumento de la profundidad de la respiración, respiración superficial, patrón respiratorio de Kussmaul, respiración batipneica y taquipneica que ocurre en situaciones de acidosis metabólica. Respecto al ritmo, respiración de Cheyne-Stokes, patrón periódico en el que se suceden ciclos en los cuales la profundidad de la ventilación va aumentando para disminuir posteriormente hasta la aparición de apnea y volverse a repetir el ciclo. Ocurre en el fallo ventricular izquierdo, lesiones cerebrales, grandes alturas y primeras fases del sueño. Respiración de Biot, respiración que mantiene algo el ritmo, pero interrumpida por periodos de apnea. Cuando la alteración es más extrema, comprometiendo tanto el ritmo como la amplitud, se llama respiración atáxica. Ocurren en situaciones de meningitis graves y en estados preagónicos. Frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. Frecuencia, es decir, la cantidad de latidos por minuto. Si es superior a lo normal se llamará taquicardia y si la frecuencia es inferior a lo normal, bradicardia. La frecuencia cardíaca considerada normal varía según la edad. Recién nacidos hasta un mes, 130 latidos por minuto. Un año, 120 latidos por minuto. 2 años, 110 latidos por minuto. 6 años, 100 latidos por minuto. 10 años, 70, entre 50 y 90, latidos por minuto. Adulto, 80, entre 60 y 100 latidos por minuto. Ritmo
es la regularidad de los intervalos entre una pulsación y otra. En un pulso normal, los intervalos son iguales. Puede ser regular o arrítmico. Amplitud es el volumen del pulso. Un pulso normal se palpa con una presión moderada. Cuando la amplitud es enérgica, fuerte, se denomina pulso lleno, y cuando se oblitera fácilmente, se denomina pulso débil o filiforme. Cuando no se detecta, hablamos de pulso ausente. Simetría, también llamada igualdad, que se conoce comparando los pulsos periféricos de ambos lados del cuerpo, por ejemplo, el pulso radial derecho y el izquierdo. El pulso se puede tomar en múltiples localizaciones anatómicas. En primer lugar, aseguramos que todo el material necesario esté a mano y efectuamos un lavado higiénico de manos. A continuación, preparamos al paciente, informándole del procedimiento que vamos a realizar. Lo colocamos en la posición correcta, teniendo en cuenta la situación del paciente y dejando fácilmente accesible la zona donde vamos a tomar el pulso. La frecuencia cardíaca se puede tomar en varios puntos del cuerpo, siendo uno el apical y los otros periféricos. El pulso apical se tomará en decúbito supino o en semi-Fowler, si el estado del paciente lo permite. Es el pulso más real y fiable que se puede medir. Se calienta la membrana del fonendoscopio con las manos para evitar la sensación de frío al contacto directo con la piel. Colocamos la membrana del fonendoscopio sobre el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Auscultamos unos instantes los latidos antes de contabilizarlos. Contamos la frecuencia de los latidos durante 60 segundos, valorando la intensidad de los mismos y la regularidad del ritmo. Ayudamos al paciente en la medida en que lo necesite a cubrirse el tórax y a asumir una postura cómoda. Este pulso se valora principalmente en recién nacidos hasta los 2-3 años, personas muy obesas, personas ancianas en los que se palpa con dificultad el pulso periférico, personas con el pulso periférico irregular o débil, personas con enfermedades cardiovasculares, personas con enfermedades pulmonares, personas con enfermedades renales, pacientes politraumatizados y al administrar medicamentos que afectan a la frecuencia cardíaca. Para la toma del pulso periférico en cualquiera de sus localizaciones, hay que seguir el siguiente procedimiento. Localizamos la arteria mediante la palpación suave con los dedos índice, corazón y anular de la mano dominante. Presionamos ligeramente con las yemas de los dedos hasta encontrar el latido arterial. Contamos la frecuencia de los latidos durante 60 segundos, valorando la intensidad de los mismos y la regularidad del ritmo. Valoramos el ritmo, observando si la pauta de intervalos es regular o no. Valoramos la intensidad. Si el latido es potente, se palpa lleno. Si es débil, la fuerza de llenado desaparece cuando se presiona ligeramente la arteria. Comparamos estas características con las de la arteria contralateral si es necesario. Si presenta arritmias, realizamos toma apical. Nos lavamos las manos para finalizar. Estas determinaciones de pulso periférico son temporal, sobre el hueso temporal de la cabeza, encima y lateral del ojo. Carotídeo, a lo largo del borde medio del músculo esternocleidomastoideo en el cuello. Braquial, está entre los músculos bíceps y tríceps en la fosa anterior cubital. Radial, lado radial o del pulgar del antebrazo en la muñeca. Popliteo, detrás de la rodilla en la fosa poplitea. Tibial posterior, en el lado interior del tobillo, debajo del maléolo medio.
pedio, a lo largo de la parte superior del pie, entre los tendones extensores de los dedos primero y segundo. Se aconseja tomar el pulso durante 1 minuto, ya que contar durante 15 o 30 segundos y multiplicar por 4 o por 2, respectivamente, no garantiza un recuento exacto en el caso de que haya patologías vasculares o arritmias cardíacas no identificadas previamente. La presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. La presión arterial tiene 2 componentes. Presión arterial sistólica, la máxima, corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole cuando el corazón late. Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los vasos. Presión arterial diastólica, la mínima, corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole. Depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Está relacionada con la distensibilidad de la pared de las arterias. La presión de pulso sería la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. El aparato que mide la presión arterial se llama esfigmomanómetro y el lugar habitual de la medida de la presión arterial es el brazo. Las cifras de presión arterial normal se establecen en valores inferiores a 120/80 milímetros de mercurio. El diagnóstico de hipertensión arterial se establece cuando los valores de presión arterial son iguales o superiores a 140/90 milímetros de mercurio. El instrumento empleado para medir la presión arterial se llama tensiómetro o esfigmomanómetro. Además, se necesita un fonendoscopio. El esfigmomanómetro está compuesto por un manómetro de mercurio o aneroide para medir la presión de aire aplicada y por un brazalete o manguito con una cámara o bolsa inflable que se pone rodeando el brazo del paciente. Se aconseja que la cámara hinchable tenga una anchura del 40% y una longitud del 80% de la circunferencia del brazo. Un manguito con una cámara demasiado corta o estrecha sobrevalorará la presión arterial. También forman parte del esfigmomanómetro una pera de caucho que permite inflar la cámara del brazalete con aire, un tubo conector que une la pera de caucho con la cámara del brazalete y con el manómetro. Los esfigmomanómetros pueden ser de 3 tipos. Tradicionales de columna de mercurio, son los más fiables, pero la normativa de la Unión Europea preconiza la retirada paulatina de los dispositivos clínicos que contienen mercurio, por lo que es muy probable que desaparezcan en un futuro próximo. Aneroides, de aguja en un dial circular, son los más empleados en la clínica y deben de ser calibrados periódicamente. Electrónico, en los que el hinchado y la medida son automáticos. La presión arterial debería ser tomada preferentemente por el personal de enfermería para disminuir la reacción de alerta, que es mayor en la consulta médica, lo que hace que aumente la presión arterial. Antes de tomar la tensión, asegúrese de que todo el material necesario esté a mano y lávese las manos. En cuanto al ambiente, la toma debe realizarse en una habitación tranquila, evitando ruidos y tiempos prolongados de espera que pueden causar estrés al paciente. Respecto al paciente, debe estar relajado física y psíquicamente. Evitar tomar la presión arterial en situaciones de ansiedad, incluida la producida por la petición o comunicación de resultados de pruebas diagnósticas o dolor. No hablar ni tampoco moverse o contraer el brazo durante la toma. Idealmente, el paciente debe evitar fumar, beber alcohol, café en la media hora previa a la visita y no debe tener la vejiga de la orina llena. El paciente debe sentarse cómodamente, con la espalda apoyada,
posición recomendada para las tomas habituales, o bien tumbado, evitando cruzar las piernas. Invite al paciente a que se descubra el brazo en la zona que cubrirá el manguito. El brazo donde se vaya a medir la presión arterial debe estar apoyado, sin ropa que lo comprima, con la palma de la mano hacia arriba y a la altura del corazón, ya que cuanto más elevado esté el brazo, menores son las cifras de presión arterial obtenidas. Hay que esperar al menos 5 minutos en esta posición de reposo antes de iniciar la toma de presión arterial. En el caso de esfigmomanómetros de mercurio, la columna debe estar a la altura de los ojos del observador. La medición de la presión arterial habitualmente es indirecta. Se comprime externamente a la arteria y a los tejidos adyacentes. Se supone que la presión necesaria para ocluir la arteria es igual a la que hay dentro de ella. Los ruidos o sonidos de Korotkov son los sonidos que se escuchan con el fonendoscopio durante la toma de la presión arterial. Su descripción fue realizada por el médico ruso Nikolai Korotkov en 1905. Si el manguito de un esfigmomanómetro se coloca alrededor del brazo de un paciente y se insufla hasta alcanzar una presión por encima de su presión arterial sistólica, no se escuchan los latidos con el fonendoscopio, porque la presión del brazalete ocluye completamente el flujo de sangre en la arteria. Al desinflar el manguito, cuando la presión aplicada cae por debajo de la presión sistólica del paciente, la arteria se abre parcialmente y se produce un flujo turbulento que es audible y se corresponde con el primer sonido de Korotkov. Los sonidos de Korotkov son fuertes y pulsátiles, producidos cuando la arteria se abre ligeramente y deja pasar un pequeño chorro. A medida que desciende la presión del brazalete y mientras esta presión esté entre la sistólica y la diastólica, se oyen fuertes ruidos de golpeteo, ya que el flujo por la arteria continúa siendo turbulento. Cuando la presión del manguito cae por debajo de la presión arterial diastólica, no existe ninguna limitación al flujo de la arteria. La sangre pasa sin turbulencias y los sonidos de Korotkov desaparecen. Los pasos para la toma de la presión arterial son los siguientes. Antes de tomar la tensión, lávese las manos. Invite al paciente a sentarse cómodamente con la espalda correctamente apoyada tras descubrir la parte superior del brazo. Coloque el brazo flexionado con la palma de la mano hacia arriba, apoyándolo en una mesa o el brazo del sillón, por tanto, a la altura del corazón. Coloque de manera uniforme el manguito desinflado alrededor de la parte media del brazo. El borde inferior del manguito debe situarse 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo para dejar libre la fosa antecubital. A continuación, realice una palpación preliminar del pulso braquial. Identifique y palpe con la punta de los dedos el pulso braquial en la fosa antecubital. El pulso braquial se localiza a 2 centímetros por encima del pliegue del codo en la cara interna del brazo. Cierre la válvula de la pera insufladora girando el tornillo en sentido de las manecillas del reloj. Insufle el manguito hasta que no sienta el pulso braquial. Anote la presión en el esfigmomanómetro, en la cual el pulso ya no puede apreciarse. Abra la válvula de la pera y desinfle completamente el manguito y espere 1 o 2 minutos antes de realizar más mediciones. A continuación, coloque el estetoscopio correctamente. Póngase las olivas o auriculares del estetoscopio en los oídos, de manera que se incline un poco hacia adelante. Asegúrese de que el estetoscopio cuelgue con libertad y compruebe que el sonido está abierto. Coloque la campana del estetoscopio sobre el pulso braquial. Sostenga la campana con el dedo pulgar e índice aplicando una presión suave. Cierre de nuevo la válvula de la pera insufladora, girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Infle el manguito rápidamente con la pera hasta unos 30 milímetros de mercurio por encima del punto en el cual el pulso desaparecía. Abra la válvula de aire girándola en dirección contraria a las agujas del reloj y dejar salir el aire muy lentamente. Observe sobre el manómetro el punto en el que se comienza a oír con el fonendoscopio los latidos cardíacos.
Este punto es el primer ruido de Korotkov y señala el valor de la presión arterial sistólica o máxima. A partir de ese momento, seguiremos desinflando el manguito e iremos escuchando los latidos que primero crecen en intensidad y luego decrecen. Observe el nivel de la aguja o de la columna de mercurio en que desaparecen los latidos cardíacos o ruidos de Korotkov. Este punto se considera la presión arterial diastólica en adultos. Abra entonces completamente la válvula vaciando el manguito de aire. Retire el manguito del paciente. Guarde el manguito correctamente desinflado. Vuelva a lavarse las manos. Registre la información de acuerdo con los criterios de su institución. Informe de cualquier alteración identificada.